Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Hoy estuvimos en un plantón frente a la Embajada de Israel, la vieja embajada donde está todavía la bandera y un nuevo búnker que han construido ahí cerca en la Pedro Enríquez Ureña. Y entonces hay que hablar de las bestias. Cuando se habla de Israel, hay que hablar de los estados terroristas y de los gobernantes bestias. Pero cuando se defiende a Palestina, al pueblo palestino, hay que necesariamente no solo hablar del estado terrorista de Israel, sino de su padrino, el estado terrorista estadounidense ahora bajo el mando de Trump, que agrega trogloditismo a la acción estatal a escala mundial de los Estados Unidos. Hablo de gobernantes bestias porque sus acciones, a pesar de que no son pocos los comentaristas, los medios, que exaltan a Estados Unidos como la gran democracia del mundo y hasta que son capaces de hablar de la política de paz de los Estados Unidos. En el caso del pueblo palestino, que pasa a ser un tanto lo que fue el pueblo judío en la época de Hitler, ironía de la historia, pasa a ser un pueblo perseguido, masacrado, genocidio tras genocidio y cual de ellos peor. Es masacre y masacre, sufrimientos, penurias. Montones de niños muertos, heridos, mutilados, mutiladas, ancianos, ancianas, con agresiones a mansalva. Cuando digo bestia es porque son incompatibles prácticamente con la existencia de la humanidad. Yo creo que va a haber que erradicar esos estados. Lógicamente no es responsabilidad en gran medida de los pueblos, que son alienados, enajenados, embrutecidos, obnubilados, sino de esos intereses que para obtener enormes ganancias le importa que sea a costa de millones y millones y millones de muertos, y no solo de muertos, de mutilados. Y no solo de muertos y mutilados, sino de familias abandonadas, marginadas, en la desgracia total, llena de sufrimientos. Yo creo que la historia de sufrimiento del pueblo palestino, a mí especialmente me llega hondo por mi origen árabe, es de verdad espeluznante. Qué pueblo más sacrificado, qué pueblo más heroico, qué pueblo más valiente y talentoso al mismo tiempo. Con piedra, con palo, frente a las armas más sofisticadas del universo, porque lo que ha concentrado Estados Unidos en el Estado de Israel es una parte selectiva de sus armamentos. Y la aplicación directa sobre el pueblo palestino que no tiene Estado, no tiene territorio. Le han negado el derecho a existir en el planeta, en su propia tierra, en su propio pedazo de tierra. Y la lucha por ello, por formar su Estado, le cuesta en sangre, en dolor, un montón, de verdad. Es algo realmente trágico, dramático. Pero definitivamente los pueblos no cejan en su propósito. Y a este pueblo va a haber que ponerle muchas medallas. Pues estuvimos frente
a la embajada y la oficina, me dicen que en la vieja está el Mossad, terrible Mossad. Es el émulo de la CIA, versión israelí, cruel como ella sola, y está presente en América Latina, aquí en República Dominicana, en todas partes, porque esa es una punta de lanza del neofascismo, de la posmodernidad, de la modernidad y de la posmodernidad. Pues allí se dio lectura a un documento en defensa de los derechos del pueblo palestino, demandando un alto a la masacre, uniéndonos a una parte importante de la humanidad que realmente está indignada por lo que pasa en Palestina, que se extiende a toda la zona, porque el Estado de Israel es la punta de lanza del crimen de Estado, del terrorismo de Estado, de las guerras de dominación, y en este caso no solo de dominación, sino también de represalia, de revancha cruel en esa zona del mundo. Y están jugando un papel siniestro en el caso de Siria. Es un sistema basado en un desprecio enorme por los pueblos árabes, en una especie de racismo medular, de complejo de superioridad, que se lo da no solo el Estado que han conformado con el padrinazgo de los Estados Unidos, sino el poder que tiene el llamado lobby judío en los Estados Unidos. Los negociantes, los comerciantes judíos, los industriales judíos, los banqueros judíos, son un poder dentro del poder del imperio. Y es lo que explica que estos gobernantes, fíjense que no hay tanta diferencia, quizá lo hay en lo grotesco que es el Trump, entre lo que ha hecho Obama en el Medio Oriente y lo que ha hecho Trump. Porque en fin de cuentas, ambos están subordinados al lobby judío en los Estados Unidos. Y todo eso se refleja en el respaldo a toda la fechoría del Estado de Israel. Y no solo el respaldo de la fechoría, sino el respaldo en armamento cada vez más sofisticado para cometer esa fechoría. Y ahora le agregan a esto un elemento de carácter ideológico malvado, que es establecer la embajada en Jerusalén, donde deben concurrir esa realidad multicultural, y no podría ser de ninguna manera capital de Israel sin lesionar gravemente todo el alma cultural de los pueblos árabes. Así que esta ofensa, que ha dado lugar a protestas que han recibido como respuesta un ametrallamiento cruel, con más de 60 muertos, con 2.000 heridos. Ahí están las fotos desgarradoras de familias enteras mutiladas, con el afán de imponer esa marca ideológica. Y ya están los estados subordinados, dependientes, títeres, como el de Guatemala, como el de Honduras, como el de Paraguay, anunciando sus embajadas en Jerusalén e incluso anunciando una primera oficina en el marco de la embajada de Estados Unidos. Son colonias en todo el sentido de la palabra. Y es una vergüenza que merece el repudio de los pueblos del mundo. Así que pausamos, no sin decirle que esta bandera de solidaridad con el pueblo palestino se va a mantener permanentemente. Pausa y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.